Claro, que todo esto nos va llevando como un embudo a darnos cuenta que el trabajo fundamental nuestro está en solucionar nuestra propia psique. Es decir, empezar a entender con más profundidad qué podemos hacer para liberarnos de algunas cargas psicoemocionales que nos frenan. Y entonces el momento oportuno para cosas como el cuarto camino, y vos me contabas hoy, Alberto, que había un video posible en el cual vos hablás del cuarto camino y haces un trabajo muy interesante, y pienso que por ahí podríamos seguir nuestro caminito de esto de los sábados como material útil y productivo para todos nosotros. Sí, 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 es una opción buena. Volver a incursionar, porque ya nos hemos metido bastante también en las reuniones con el cuarto camino y hemos hecho análisis de varias de las ideas fundamentales. Sin ir más lejos, en las últimas reuniones también hablamos de emociones negativas, de la limpieza de ellas, de nuestro mundo interior, de cómo hacer para hacer ese rastrillaje a través de la observación de sí. Y hemos dedicado también reuniones de estas mismas al concepto y a la reflexión sobre la idea del recuerdo de sí, que finalmente es una forma de llamar a la autoconciencia, de la que vos, Carlitos, hoy hablás en este video también, como una de las cualidades humanas superlativas. La capacidad de darnos cuenta cada uno de nosotros de que ya mismo en este instante estamos vivos y que esa cualidad de ese yo superior, que es nuestra esencia última, de la que habla Carlitos en el video, es una de las cualidades más a resaltar, junto con el amor, la paz, el compartir, la comunión humana, esas cualidades que nos dan la característica de lo que es ser humano. La autoconciencia, fundamentalmente, es algo que se trabaja como con un montón de trabajos y de formas de trabajar sobre uno mismo en el recorrido, en el laburo del cuarto camino, y por excelencia también en la meditación. Bueno, nosotros lo que estuvimos viendo acerca de Cuarto Camino, yo creo, y todos pienso que vamos a coincidir en que es como el prólogo de un libro de muchas páginas y que hay mucho trabajo allí para ir desarrollando y trabajando puntualmente en beneficio de todos nosotros. Mariano, María Marta, Mariano, vos, por ahí yo también, ya entendemos que hay mucho más por ahí atrás que podríamos aprovechar. No, sí, bueno, coincido con esto que vos decías, ¿no? De que está este panorama, ¿no? Que nos ubica de una manera más amplia en el cosmos, termina yendo hacia ese lugar, ¿no? Descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Que en definitiva, ¿cuál es nuestra naturaleza profunda? Y a separar obvio, vos hablabas del Alto Rancho, algo que quería traer de esto que vos hablas del videíto del inicio. Hablabas de este Alto Rancho, ¿no? Y bueno, más o menos lo describís, pero estaría bueno tratar de comprenderlo de manera que podamos llegar a tener algún tipo de sabor, ¿no? de eso, más que una especulación. Si bien es difícil porque es una experiencia, pero vos dijiste algo interesante que es, aún en ese Alto Rancho, uno puede observar, o sea que hay una instancia, cuando uno cree que esa instancia es una instancia que podría ser no definitiva, pero sí una instancia superior a la física, aparece algo más arriba, ¿no? Que observa. Entonces eso ya me permite entender que hay
que hay algo cada vez más profundo y más real, porque en el cuarto camino a ese estado, una de las formas que le dicen es el yo real, ¿no? Pero es como un constructo, ¿no? A cual uno tiene que descubrir dentro de sí, a qué le llama yo real, y pareciera ser que aquello que ya uno no puede observar en sí mismo, eso es la parte más real en uno, para uno, no que esa sea, ¿no? Pero eso es algo que uno puede decir, bueno, esto es si bien puedo ser otras cosas, es en potencial, y uno descubrir qué es en sí mismo aquello que puede decir yo soy esto, ¿no? Y si hay algo que puede observarlo, entonces hay algo todavía más profundo que uno es. Entonces, quizás empezar a llevar para mí es fundamental seguirle la pista a la atención, dónde está nuestra atención, como una herramienta de este trabajo que vos decís, ¿no? Porque uno podría decir que es donde está su atención. Y esa atención es como una energía que es permanentemente manipulada, ¿no? Yo veía el otro día, escuchaba a mi hijo gritar, putear, estar con ese, o en una reunión uno ve todos con los celulares, ¿no? Ese es el gran negocio, capturar. Parecía ser que estas razas o estas entidades, el preciado elemento, esa preciada energía que consumen es nuestra propia atención. Y entonces la constante negocio de estar en otro lado, sacándola de nosotros mismos, ¿no? Que es donde uno puede decir, bueno, yo soy, ¿no? Y para eso hay una herramienta que en el cuarto camino se llama la atención dividida, ¿no? Como un tipo de momento donde uno empieza a meter una cuña en ese espectro de la atención, ¿no? Ahí ya pasa algo totalmente distinto. Y es una práctica, cuando uno la entiende de qué se trata, y eso me parece que es una herramienta que uno puede usar, empezar a practicar, como puede empezar a ejercitarse en cualquier otra cosa, que podría usarse para empezar a hacer esto que dice Carlos, ¿no? Como una herramienta para empezar a ver dentro nuestro qué hay en todo esto que uno le dice Mariano, Carlos, no sé, los nombres. Estamos, como decía Carlos, hechos de innumerables subpersonalidades o identidades que van cambiando y mutando, con las cuales nos identificamos, y en eso perdemos de vista este observador, este alto rancho, esta posibilidad de tener algo que permanezca inmune a todas estas expresiones distintas, ¿no? Algo que uno puede decir, bueno, esta sensación de mí mismo, más allá de lo que se esté manifestando fuera, yo puedo percibirla. Esa percepción de esta cosa me parece que es fundamental. No sé si se entendió, porque me parece que... Sí, no, está muy claro. Es muy claro y preciso esto que decís, Mariano. Y está por ahí la cosa, me parece, ¿no? Porque me viene a la mente esto que decía Paramahansa Yogananda acerca de la chirimoya, que él decía que la chirimoya es un fruto de una pulpa jugosa y de un gran carozo y agridulce, y tiene una piel muy linda y roja. Pero dice, yo describí lo que es la chirimoya, pero hasta que no la probés no vas a saber lo que es la chirimoya. Y exactamente por ahí tenemos que trabajar.
Es decir, sentir trabajar en esa dirección. Y las herramientas para trabajar en esa dirección, como decía Mariano, atención dividida, entre muchas otras cosas, es una herramienta precisa al respecto que deberíamos darle un espacio más grande dentro de las prácticas nuestras, aunque sea de los sábados, maneras de trabajar. Y algunas otras cosas como qué tenemos cada uno de nosotros de los otros. O sea, en esto, en el concepto de la unidad que significa la diversidad, ¿no? Entonces, empezar a entender cuánto estoy unido, mi corazón al corazón de Mariano, de Alberto, de María Marta, de quien fuera, que están ahí escuchando y están compartiendo, porque todo eso está más allá de este espacio y de este tiempo, está en otra realidad, y está sucediendo en este momento. Hay montones de ejemplos que podríamos contar acerca de esto mismo, cómo alguien puede estar sufriendo algo que le está pasando a otra persona en otro lugar, por ejemplo. Entonces, los conceptos que tienen que ver con la mente colectiva, tendríamos que trabajarlos con un poquito más de precisión, tal vez, dentro de los conceptos generales, estos que estamos hablando acerca del cuarto camino, por ejemplo. Por ejemplo, nosotros en nuestro grupo, en una época, hace unos años, cuando estábamos haciendo los programas, esos famosos que hicimos, desglosamos el Octuple Sendero de Patanjali, paso a paso, que significó una forma ordenada de ver una concepción filosófica que transformó el mundo, por ejemplo. Otra podría ser esto que estamos hablando, del cuarto camino. O sea, buscarle una forma más ordenada, más como de trabajo, para seguir evolucionando individualmente y en conjunto. O sea que es trabajar el humano sobre los seres humanos, en realidad. O sea, la gente misma, no solamente hacia uno, sino sobre los demás. A eso te referís. Claro. Digamos que el trabajo nos iría llevando, trabajo sobre uno mismo, inevitablemente nos va llevando a entender que todos formamos parte de una misma cosa y estamos mucho más conectados entre todos de lo que entendemos en principio. Bueno, perdón que meta esto. Hoy estuvimos dando examen de pulsología y qué sé yo en la medicina china, y después tuvimos una clase en la cual había una mujer a la cual había que diagnosticar, o sea, grupalmente. Entonces, habría que diagnosticarle algo a esa mujer como para empezar a tratarla, tal vez. Y entonces lo que yo vi en ese momento es que esa persona es muy distinta a las otras que estaban ahí, y que cada una son distintas. Esta era una mujer de 59 años, delgadita, flaquita, muy prolijita, no muy en la mente social nuestra, ¿no? Pero al lado había otro tipo que era un orangután, prácticamente, otra cosa completamente distinta. Pero yo me daba cuenta que a lo mejor a través de la vida esa mujer fue encontrando ese lugar de confort a través de esos parámetros que ella tiene sobre sí misma. No sé si se entiende esto. Cada uno de nosotros tiene algún aspecto de nuestra realidad, así como nos vemos y cómo actuamos, que tiene que ver con una forma de respuesta muy clara acerca de la búsqueda propia, personal, que tenemos cada uno de nosotros en el juego social, ¿no? Y entonces lo vamos manifestando de esta manera. ¿Por qué Mariano tiene bigote y yo no tengo bigote? ¿Qué sé yo?
¿qué le pasará a Mariano? ¿Por qué tiene bigote? No sé. Pero hay una manera de ver la realidad que tiene que ver en compartir con objetivos comunes con los demás. Anoche justo estuve presenciando una charla de un médico que hace medicina china, que hace homeopatía, es médico y tiene varios títulos y va más por ese lado, medicina naturista, ortomolecular. Y bueno, una amiga fue hace como 10 años, un poco más, que recién se había separado, se sentía mal y el médico le dijo, lo que vos tenés es una enfermedad del alma, digamos, ¿no? Físicamente tenés los síntomas, pero cuando estés mejor ya vas a ver. Bueno, pasaron los años y esta amiga se siente súper bien, ayuda a los demás. Y ella dice, recién ahora, después de un buen tiempo, no solo por la separación, tuvo que realizar otro camino, ¿no? Que desde más o menos la comodidad que tenía, hacerse de nuevo, ¿no? Hacerse de nuevo. Y bueno, y empezó a ayudar a los demás. Y ella dice, recién ahora me siento plena, feliz, sana. Es importante todo eso. Volcó toda la experiencia que tiene ayudando a todo el que puede. Y eso es como, pienso yo que es como una conciencia colectiva, ¿no? Y primero se sanó a sí misma y se está volcando hacia los que necesitan. Y bueno, está sana físicamente, espléndida, cada vez más linda. Cumplió 60 y está hermosa, más linda que hace 20. Y bueno, eso. Uno Problema en tiene el marido, entonces. también. Pero es eso, ¿no? Uno tiene que sanarse desde adentro, como lo decía este médico, no hacía falta nada, ninguna medicina, era todo largar y ir curando lo que llevaba en su alma, en su espíritu. Y bueno, eso quería compartir. Y bueno, este médico, ella como le hizo un pequeño reportaje con respecto a cómo tener ahora en este momento de pandemia mejor salud, y hablaba de eso, ¿no? Que uno tiene que estar positivo, que uno tiene que estar bien para no dejarse, para que no te bajen las defensas. Más que nada, el estado de ánimo, y bueno, me hacía acordar a todo esto, ¿no? Al yoga de la alegría, al grupo bueno, eso quería compartir, quería decir que, claro, el médico está en sintonía con todo esto, ¿no? Estuvo muy bueno. Los cambios de actitud son importantísimos, ¿no es cierto? Para levantar el ánimo, para tener más defensas. Está claro que cada uno tiene su experiencia de vida, que hay momentos difíciles, ¿no? Claro. Pero bueno, hay que tratar de salir de ese momento, de reaccionar a tiempo para no estar en la parte negativa. Claro, que las cosas funcionen de otra forma, ¿no es cierto? A ver, plantearnos cómo queremos vivir mal o vivir bien, dentro de lo que, en el aspecto, no te digo económico, nada, solamente de sentirnos bien nosotros, ¿no es cierto? Sí. En ese aspecto, está muy bueno. Bueno, acá justamente Carlito viene rescatando muy fuerte en las últimas reuniones, sobre todo, la cuestión del estado de ánimo, como algo fundamental en nuestro crecimiento y directamente como una especie de brújula, de guía en el camino de búsqueda, a dónde apuntar, ¿no? Y ahí viene otra vez la idea de trabajo como del cuarto camino, ¿no? Que son especialistas en esto, de sanear esa base del estado de ánimo para sacar de todo ese mundo interior nuestro emocional las emociones negativas, la depre, la mala onda,
la enemistad de unos con otros, la bronca, la depresión, la angustia, la tristeza, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos siempre el cuarto camino los compara a se podría representar como gente que vive adentro nuestro, en nuestro mundo interior, donde hay, como si fuese una ciudad, donde hay gente que nos ayuda, que trabaja a nuestro favor, y gente que no, que trabaja para su beneficio y no necesariamente es nuestro bien. Eso es nuestro mundo interior, ¿no? Empieza el cuarto camino a dibujar este mapa. Nosotros desde Ananda Yoga le llamamos mapa humano, porque al igual que un mapa, es un gráfico que te muestra, si vos querés ir de un punto del mapa al otro, te muestra los posibles caminos que vos tenés para recorrer. Vos después elegís cada camino, alguno será más largo, otro será más corto, alguno será más accidentado, tendrás que dar más vueltas, pasará por una montaña, pasará por un puente, pasará por un bajo nivel. Te va guiando, te va diciendo, mirá, si vas por acá te vas a encontrar con esto, si querés evitar esto tenés que ir por acá. De la misma manera que un mapa gráfico, el cuarto camino nos muestra un mapa de nuestra mente, un mapa de nuestra psique. Y nos dice, acá tenés estas cosas, acá tenés estas otras. Si querés ir por el camino llano, tranquilo, sin accidentes, tenés que ir por acá. Y cómo tenés que hacer para evitar las hondonadas, las lagunas, no caerte en un pozo, no caerte en una lagunita o caerte en un precipicio. En el terreno psicológico nuestro, las cosas son similares a esto. Entonces, pero ¿cómo llega uno a eso? Bueno, llega entendiendo, empezando a entender un poquito más lo que nos contaba Carlitos en el video del arranque, que nosotros estamos por cultura, por enseñanza, porque así nos vamos conformando desde que nacemos en esta sociedad, que ya tiene sus vicios, nos enseña mucho a enfocarnos, como decía Mariano, nuestra atención en lo externo, en este mundo material. Y no nos enseña a enfocarla, porque no es que está mal enfocarla hacia afuera, pero nos falta como la mitad de la historia, que es todo lo que vive adentro nuestro, y que nosotros prácticamente somos muy ignorantes de todo eso. Tenemos muy poco conocimiento de nuestro mundo interior. ¿Por qué? Porque no tenemos entrenada la visión para mirar a ese mundo interior. Serían esos, fíjense cómo todo se puede ir atando los cabos de a poquito. Cuando Carlos habla del Alto Rancho, que también lo mencionaba Mariano, muy interesante lo que decía Mariano, cómo uno empieza a entender esto. Porque Carlos en el video hablaba de que tenemos ese mundo paralelo, interior, es como una fotocopia de este. Y nuestro cuerpo tiene una fotocopia energética más sutil de este mismo cuerpo, con sus características, pero en principio la podemos entender como una fotocopia, como un doble, pero energético. Y las cosas que vemos afuera también tienen una fotocopia en ese otro mundo. Lo que pasa es que esa fotocopia nuestra más sutil, ese cuerpo más sutil, más energético, que vive en ese mundo interior, que vive en ese alto rancho, no están lo suficientemente entrenado, no le enseñaron a cómo aprender a ver en ese mundo. Y no le enseñaron, no está entrenado en cómo oír, no está entrenado en cómo tocar. Entonces rescata Carlito, muy interesante, que lo hemos hecho en las reuniones también, una práctica, la que menciona Carlitos en el video del arranque, de nosotros, con nuestro cuerpo físico quieto, imaginarnos que estamos sentados en un parque muy bello, que sostenemos con nuestra mano una flor, que comenzamos a ver con nuestra imaginación y con nuestros ojos interiores a esa flor, que la empezamos a ver, que discernimos sus colores, que sentimos el tacto con el tallo de la flor que sostenemos, que podemos oler su perfume y que podemos mover ese brazo, con nuestro brazo físico quieto, podemos mover ese brazo que creamos con nuestra imaginación en principio, ese brazo que muchas veces le llamamos el brazo de sueño o brazo energético, y ahí es donde uno empieza a palpar
Cuando labura con la experiencia, cuando hace esa experiencia de tomarse esos 5 o 10 minutitos, cerrar los ojos, con el cuerpo quieto, relajado, y empezar a vivir y a sentir esa maravilla interna en donde yo puedo recrearme a mí mismo en el parque con mi cuerpo físico quieto, pero con ese otro cuerpo totalmente activo y con los sentidos que empiezan a abrirse en ese otro mundo. Yo con mis ojos cerrados en ese otro mundo los puedo tener totalmente abiertos, maravillándome con la magia de los colores que puedo apreciar ahí. Esto mismo de estos 10 segunditos ya es empezar a laburar concretamente con ese mundo. Nos falta ese pasito, eso es lo que está diciendo Mariano y Carlitos, de llega un momento que todo este conocimiento, esta teoría, lo tenés que llevar a la práctica, porque si no, no tiene sentido. Es un primer paso, como decimos siempre, todo este background, toda esta formación, tenés que tenerlo, porque si no te cuentan qué tenés que hacer y a dónde tenés que apuntar, no te podés mover, no podés empezar a caminar, no podés empezar a recorrer ese mapa que te muestra psicológico. Pero después, como un bebé que empieza a caminar, nosotros tenemos que empezar con los primeros pasos en ese mundo. ¿Y cómo lo haces? Y tenés que caminar, tenés que laburar, tenés que moverte. Nadie puede caminar por nosotros. O sea que nosotros somos los que tenemos que tomarnos ese ratito de experiencia, de práctica. Y no es difícil porque son 2 minutos, 5 minutos. Lo maravilloso es que uno le encuentre el gusto a esto. Como dice siempre Carlito, no que sea algo que hago mirando el reloj a ver cuánto falta para que pasen los 5 minutos, porque me quiero ir a hacer otra cosa. Ahí hay una contradicción que surge del hecho de que todavía no le encontré el placer a eso. No le encontré el gusto, no le encontré la vuelta. Pero si yo le encuentro la vuelta, el placer, el gusto, a descubrir que puedo estar en ese parque de mi mundo interior cuando yo lo deseo, y que me puedo encontrar, como decía Carlito, en ese parque no solamente con esta maravilla de estar con esa flor, por ejemplo, con un montón de otras cosas que podría hacer, pero incluso esa flor yo puedo, fíjense, lo dijimos muchas veces, lo practicamos, lo hicimos, mover ese brazo, mover esa mano interna. Eso es un paso tremendo en esa comprensión, en ese conocimiento, porque eso es conocimiento real, eso es conocimiento que te da la experiencia. Si uno nunca probó mover ese brazo de sueño energético, interior, imaginario, mientras tengo mi brazo quieto, es lo que decía Yogananda del fruto. Me lo cuentan, me lo describen, me muestran fotos, pero si yo no lo probé, no tengo manera de saber, de saborear ese fruto. Es un paso fundamental. Es pasar de la teoría a la práctica. Es que el conocimiento se haga carne. Y esto no tiene límites, porque en ese mismo ejercicio uno esa flor la levanta, por ejemplo, la levanta al sol, ve el sol ya, ese sol vos podés sentir cómo te está llegando la luz, vos podés ver cómo tu rostro se ilumina en ese mundo interno, vos podés sentir el calor de ese sol en ese mundo interno, aun cuando estés en pleno invierno sin estufa en tu pieza y haya 2 grados. Pero vos en ese mundo interno podés estar en un paraíso de primavera. Es así de práctico es la cuestión. Así de maravilloso es este conocimiento que te permite después pasar a la práctica. Porque recién ahí vos tenés la experiencia que no te puede quitar nadie y vos ya te empezás a volver autónomo. Es lo que decía Carlito en el video. Nos sacaron la capacidad de confiar, de creer y de tener la certeza de que no necesitamos un intermediario para descubrirnos. Una tarea nuestra por naturaleza, por derecho propio. Nadie la puede hacer por nosotros, pero lo maravilloso es que al mismo tiempo esa es la maravilla, que nosotros lo podemos hacer. Y en cualquier momento podemos empezar a recorrer ese camino. Y después viene la meditación, ¿no?
porque estos son como entrenamientos importantísimos que nos van llevando a entender eso, y la meditación, como siempre lo decimos, es la práctica por excelencia, donde ya empezamos a profundizar más todavía, pero es todo un animarse, empezar y encontrarle el gusto, no hacerlo por obligación. Uno le tiene que encontrar el placer, es como jugar, tiene que encontrarle el placer a ese juego, a la maravilla. Creo que una de las claves del video inicial de hoy es esto, de invertir la dirección de nuestra atención, como decía Mariana, hacia dónde enfocamos nuestra energía, nuestra conciencia. Está demasiado volcada naturalmente hacia afuera, tenemos que empezar a darnos cuenta que la podemos empezar a volcar hacia adentro. Otra cuestión que nos haya quedado en el tintero, que no sea necesariamente esta, porque uno se engancha con un tema, pero por ahí queremos hablar de otros aspectos de estas mismas cosas. Y por ejemplo, el canto colectivo, Alberto. Eso que tanto practicamos durante tantos años con el maestro Mariano y otros maestros por ahí, qué sé yo, con otros músicos que nos acompañaron en distintas épocas, pero fundamentalmente Mariano. Y bueno, las prácticas colectivas son muy importantes.